Buenas tardes, amados hermanos, familia, amigos, que el Señor ha puesto hoy en su corazón, reunirnos a través de la plataforma de Facebook. Les doy la bienvenida, les habla Martín Lizárraga, pastor de la iglesia Oasis de Salvación, aquí en Tucson, Arizona. Y bueno, hoy es miércoles, como cada miércoles, y por consecuencia, perdón, o resultado pues de la pandemia, hoy no estamos en nuestros templos, ¿verdad? Por lo regular es un día de compartir en el templo, pero debido a estas circunstancias, ¿verdad? Pues los tenemos que buscar estrategias, y una de ellas ha funcionado, usar la plataforma de Facebook. Y bueno, gracias a Dios que podemos llegar a más gente y en lugares, pues no solamente en nuestros templos, ¿verdad? Sino podemos llegar a lugares más lejanos. Así es que, pues gracias a Dios por eso. Y les doy la bienvenida. Hoy vamos a tocar un tema, vamos a tratar de meditar acerca de lo que es la Cuaresma, de lo que significa eres polvo. Vamos a dividir en tres partes, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la Cuaresma, lo que significa, lo que es. Vamos a hablar acerca de la expresión cuando nuestros hermanos, ¿verdad?, cristianos, católicos, romanos, van a los templos a recibir la ceniza, porque hoy es día miércoles de ceniza. Entonces vamos a ver un poquito la expresión, ¿verdad?, bíblica, por cierto, de eres polvo y al polvo volverás, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a usar estos 45 minutos en tratar de recibir lo que el Señor tiene en cuanto a este tema. Así es que tenemos muchas dudas, hay muchas, inclusive el pueblo que es católico, pues en muchas ocasiones no conoce un poquito más a profundidad, y es por eso que la idea o la intención que el Señor ha puesto en el corazón de su siervo para poder compartir y ahondar un poquito lo que nos permite este tiempo, ¿verdad? Así es que ponga su Biblia a la mano. Vamos a estar buscando algunos pasajes, vamos a estar paseándonos por ahí. Y bueno, nuevamente, pues bienvenidos. Les recuerdo que el chat está abierto para poder recibir sus mensajes, peticiones de oración, cualquier cosa que a usted le inquiete. Si tiene preguntas acerca del tema, o aunque no sean del tema, por favor siéntase en libertad, ¿verdad?, de hacérnosla llegar, y ya buscaré yo un espacio en cómo comunicarme con usted o cómo abordar el tema que a usted en este momento le esté causando alguna duda por ahí, ¿verdad? Para eso estamos, para servirle. También le recuerdo que parte de este programa o de esta enseñanza es poder compartir el Evangelio, llegar a las personas aquellas que el Espíritu Santo ya ha tocado y que por alguna razón, ¿verdad?, el Señor nos junta. Esas citas divinas, ¿verdad?, esas citas espirituales. Y que si hoy es tu día, si hoy el Señor te ha llamado y quieres confesar a Jesús, pues también estoy para servirte. Yo te puedo decir cómo. Él salva, pero yo te puedo decir cómo la Biblia nos lleva a recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y pues de esa manera aseguramos nuestro lugarcito en el cielo, ¿verdad? Así es que seas tú bienvenido y vamos a empezar, ¿verdad? Al final vamos a orar las peticiones, agradecerle al Señor por su palabra, por su tema y por lo que hoy vamos a aprender sobre este tópico que es muy interesante. Y empezamos, hermano, ¿verdad?, con la bendición del Señor. Primero vamos a hablar un poquito acerca, ¿verdad? Lo vamos a dividir en tres partes. Primero vamos a hablar de la Cuaresma, de lo que significa, ¿verdad?, la Cuaresma, de lo que es la Cuaresma. Vamos a hablar un poco acerca de la expresión bíblica del pasaje en el cual nos recuerda que somos polvo y que al polvo hemos de volver, ¿verdad?, qué es lo que significa eso. Y vamos a ver por qué el mundo cristiano evangélico no celebra o no
trabaja, por decirlo de alguna manera, el tiempo de la cuaresma? ¿Por qué nada más los católicos romanos, verdad, la celebran, por decirlo de alguna manera? Esos 3 puntos, la cuaresma, ¿por qué dice la Biblia que nosotros somos polvo? Y por qué el mundo evangélico, aunque cristianos somos, o somos también cristianos, ¿verdad?, no celebramos la cuaresma. Vamos a empezar primero por lo que es, ¿verdad?, la cuaresma. Bueno, hoy, hermanos, hoy el mundo católico romano, ¿verdad?, tiene una acción muy particular. Hoy, ¿verdad?, se pone lo que llamamos nosotros como la ceniza en nuestra frente, que por cierto, ¿verdad?, también por cuestiones de la cuaresma, pues en algunos lugares ya no la están poniendo, ¿verdad?, en la frente, sino que ahora la están dando un poquito en una bolsita, ¿verdad? A cada creyente se lo dan, se lo reparte y pues él se pone la ceniza en sus frentes, ¿sí? Entonces, 40 días antes del domingo, hoy miércoles de ceniza, empieza una cuenta regresiva hacia la Pascua, o sea, hacia el domingo de resurrección. Hoy inicia, ¿verdad? Son 40 días de aquí al domingo de resurrección. Si lo empiezas a contar, ¿verdad? Si quieres tú agarrar el calendario y contarlo, nada más nos cuentes los domingos. O sea, son 40 días de aquí al domingo de resurrección sin contar los domingos, ¿verdad? Eso no se cuenta. Los domingos no se cuentan, empiezas de hoy miércoles. Pasa una cosa muy curiosa, ¿verdad? Para hablar de cuaresma, para hablar de este tiempo, o lo que significa, que en realidad significa, ¿verdad?, un tiempo de recogimiento. Significa, el mundo católico comparte sus fieles, ¿verdad?, que es un tiempo de recogimiento espiritual. ¿Qué significa eso? Un tiempo de ponerle rienda a nuestro espíritu. Por ejemplo, el ayuno, ofrecer algún tipo de sacrificio. Estos 40 días es un espacio para que nosotros logremos una interacción con Dios a través, ¿verdad?, por ejemplo, el ayuno, de la reflexión, de la moderación, ¿verdad? Este tiempo debemos de manejarlo como un tiempo para llegar a la resurrección, para llegar al domingo de resurrección en completa comunión con el Señor, ¿verdad?, con Dios a través de Jesucristo. Este tiempo es de meditación, de entrega, de contemplación, ¿ok? Muchas personas en el mundo católico principalmente, ¿verdad?, en este tiempo ofrecen ciertos sacrificios, ellos le llaman mandas, ¿verdad? Hacen ciertos compromisos con el Señor en estos 40 días, por ejemplo, este tiempo, ¿verdad?, de moderación, por decirlo de alguna manera. Aquella persona, vamos a decir, que toma alcohol, que le gusta el traguito, pues le ofrece al Señor un sacrificio y no toma en estos 40 días. Sí, lo mismo en las cuestiones, por ejemplo, de la alimentación. Hay personas que hacen cierto compromiso con el Señor. O sea, es una manera, ¿verdad?, un tiempo de negación para darle espacio, ¿verdad?, al Señor. Para darle el tiempo a esa reconciliación, a ese recogimiento, a esa comunión con Dios a través de sacrificar nuestra carne. Ahora, no hay un mandato bíblico, ¿sí? Es importante decirlo. No hay un espacio en la Biblia, un pasaje o una ordenanza que nos diga que tenemos que guardar la cuaresma. No hay un pasaje bíblico, pero te recuerdo, hermano, porque luego nos da por criticar, luego nos da, ¿verdad?, por decir o por hablar con cierta burla acerca de cómo, ¿verdad?, las denominaciones que celebran la cuaresma, sí, o cómo la celebran. O empezamos a criticar que la ceniza, que hipócritas, que esto, que lo otro, ¿verdad? Pero para la verdad que no hay un mandato bíblico, hermano, pero
nosotros no somos nadie para imponer nuestra decisión o convicciones, ¿verdad?, a nadie, ni a juzgarle por lo que ellos creen. Te voy a llevar rapidito al libro de Romanos. Hay un pasaje ahí que quiero compartir contigo porque es importante. Pablo lo comparte en esta carta a los romanos y habla precisamente de esto que te estoy diciendo. Romanos 14, 5 y 6. Habla precisamente de algo, ¿verdad?, importante, que no es bueno imponer ni criticar a los demás por sus acciones de fe. Mira lo que dice, 14, 5 y 6. Uno hace diferencias entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, es un poquito, parece trabalenguas, pero básicamente parafraseando lo que Pablo está diciendo aquí, quiere decir, ¿verdad?, que si alguien festeja un día en la fe, pues que lo haga para el Señor. Los que no festejamos ese día, pues también para el Señor lo hacemos, ¿verdad? En la Cuaresma algunas personas no comen carne, pues no hay que criticarlo, ¿verdad? Para el Señor lo hacen. Y si nosotros no comemos carne porque creemos que vivimos en la libertad del nuevo pacto, pues hermano, entonces pues también para el Señor lo hacemos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que satanizar, ni criticar, ni juzgar, ¿verdad?, a los demás en cuanto a esto. Al contrario, hay que aprender, no para practicarlo, pero sí lo que significa. O sea, no porque yo no practique la Cuaresma, no signifique que es un espacio de recogimiento y de acercamiento al Señor, ¿verdad? Podemos meditar, ¿verdad?, a esto. Debemos de pensar algo, hermanos. Mira, por ejemplo, debemos meditar que el ministerio, por ejemplo, en el ministerio de Jesús. En un tiempo como hoy, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús, 40 días estuvo nuestro Señor Jesús antes de empezar a practicar el ministerio aquí en la tierra. O sea, 40 días antes de bautizarse en el río Jordán por Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto 40 días. En ayuno en ayuno completo, ¿verdad? Ahí estuvo. Ahora, en ese tiempo fue tentado también por el Señor. Podemos meditar lo que el Señor hizo en esos 40 días. Podemos leer, ¿verdad?, que estos 40 días, aunque no practiquemos o no vayamos a recibir la ceniza, que por cierto, esas cenizas son de un año antes. Por ejemplo, una semana antes. ¿Cómo empieza la Semana Santa? Lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos, ¿verdad?, del año anterior. Por ejemplo, 2021, el día de resurrección, si no estoy mal, o me parece que lo acabo de leer ahorita, es el 4 de abril, el Domingo de Resurrección. Entonces, un domingo antes es el Domingo de Ramos. Es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y todo eso. Entonces las iglesias, ¿verdad?, santifican ramas de palma o hojas de palma, después, ¿verdad?, las queman y esas cenizas del año anterior sirven o son las cenizas que hoy nos ponen o que hoy le ponen al creyente, ¿verdad?, en la frente, ¿sí? Ahora, en este tiempo podemos pensar, ¿verdad?, en el ministerio de Jesús. Esos 40 días que duró ahí antes de empezar, ¿verdad? Podemos también podemos pensar, hermano, por ejemplo, podemos leer los evangelios, que estos 40 días sean de lectura exclusivamente de los 4 evangelios para poder empaparnos más de Jesús, para poder entrar, ¿verdad?, en el ministerio de Jesús. Podemos pedirle al Señor en este tiempo, ¿verdad?, en estos 40 días en preparación para el supremo día de la resurrección, pedir, por ejemplo, ¿verdad?, una renovación de nuestra fe.
¿Por qué vamos a criticar a otros? Mejor pensemos que en estos 40 días a lo mejor podemos llegar a nosotros a la resurrección, o sea, a la Pascua, con una fe renovada. O sea, eso es la Pascua, eso es, ¿verdad?, la resurrección. Pero ¿cómo me preparo yo para la resurrección? ¿Cómo me preparo? No es que yo critique a los católicos, es que quiero saber, ¿verdad?, qué me puede ayudar para mejorar mi fe y mi relación con el Señor. Podemos ofrecer sacrificios, por ejemplo, de ayuno, si usted quiere, ¿verdad? Podemos mejorar nuestra relación con los demás, podemos practicar el perdón si tenemos problemas con alguien, ¿verdad? Podemos hacer todo eso, podemos pedir un corazón tierno, un corazón sensible para las necesidades de los demás. ¿Por qué no? O sea, estos 40 días a lo mejor el mundo católico romano lo festeja de una manera, pero yo empiezo a vivir una relación, una comunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes de la resurrección. Ahora, tienes que pensar en algo, ¿verdad? Como creyentes, como participantes del nuevo pacto, no hay penitencia o sacrificio que podamos hacer para merecer o ganar el perdón de nuestros pecados. Eso hay que estipularlo muy bien. No hay sacrificio que podamos hacer, ¿verdad?, que pueda llevarnos a la salvación o al perdón de nuestros pecados, que posteriormente nos llevan, ¿verdad?, a la salvación. Así es que no hay ningún sacrificio. Esto es para mejorar mi fe, mi relación con el Señor, ¿verdad? Y para tener esa convicción de que cuando llegue el domingo de resurrección, nosotros podemos estar bien. Ahora, hablamos un poquito de las cenizas. ¿Por qué ceniza? Bueno, hermano, en la Biblia se mencionan, hay muchos pasajes que mencionan, ¿verdad?, las cenizas y el silicio. ¿Qué quiere decir eso? Las cenizas, por lo regular en la Biblia, se relacionan con dolor, se relacionan con un sufrimiento que se está pasando en ese momento, se relacionan, ¿verdad?, por una tristeza profunda y se relacionan también con arrepentimiento. Normalmente, cuando tú pases por algunos de estos pasajes, vas a leer, por ejemplo, ¿verdad?, lo que agarré yo un texto, nada más por cuestión del tiempo, que está en el libro de Esther, Esther 4, del 1 al 3. Le voy a dar lectura para que sepa lo que vas a encontrar tú ahí, ¿verdad? Y lo vas a encontrar en varios pasajes. El libro de Esther está un libro antes, o es un libro antes del libro de Job, antes de empezar en los Salmos. Esther 4, 1 al 3, dice de la siguiente manera. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Te fijas? O sea, hay dolor, hay arrepentimiento, hay una profunda frustración, hay una búsqueda, ¿verdad?, del consuelo de Dios, y en ese tiempo, ¿verdad?, se pone la gente, se viste de cilicio y ceniza. ¿Qué quiere decir cilicio? Bueno, hermano, el cilicio eran ropajes que se usaban en ese tiempo, hechos por lo regular de pelo de cabra negro, ¿verdad?, lo cual era bastante incómodo, era rasposo, pero la gente se lo ponía, ¿verdad?, como una expresión de dolor. Tú viste ahí, ¿verdad?, que en tiempos de que tú andabas vestido de cilicio no podías entrar a las instalaciones del palacio del rey. O sea, era algo que hacía sufrir, ¿verdad? ¿Qué era la ceniza? Se echaban ceniza en el pelo, ¿verdad?, sabiendo que se mostraba dolor, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido. Se hacía este proceso en un dolor profundo, de una pérdida, de una tristeza, ¿verdad? Se usaba esta manera. Lo podemos ver en la actualidad también. Por ejemplo, hay personas todavía que se ponen de luto para
cuando, por ejemplo, un ser querido muere. Hay personas aún que se ponen velo negro, vestidos negros, ¿verdad? Aunque sea en tiempo de calor. ¿Por qué? Es una manera de mostrar que mi alma está acongojada, adolorida, ¿sí? Y la ceniza es lo mismo. Entonces, las cenizas nos recuerdan eso. Ahora, poner las cenizas, cuando el sacerdote pone la ceniza en la frente, tiene una expresión, ¿verdad?, acerca de polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Sí? ¿Por qué 40 días de la cuaresma? Permíteme terminar la idea de la cuaresma y ahorita entramos al punto del polvo. ¿Sí? El número 40 en la Biblia, hermano, es usado más de 100 veces. Por alguna razón especial, este número 40 está muy relacionado al dolor, a la prueba, al juicio, ¿verdad? Por ejemplo, está usado, traje nada más unos ejemplos, en el diluvio. El diluvio duró, ¿verdad?, 40 días con sus noches. Ahí lo puede ver Génesis 7:17, ¿verdad? Moisés duró 40 días en el monte Sinaí, ¿verdad? En esa comunión, en esa plática con Dios, cuando Dios le entregó los mandamientos, las leyes, los estatutos, ¿verdad? Israel en el desierto vivió 40 años. Vagó durante 40 años. Jesús, o sea, el ayuno de Jesús, ahí lo puedes ver en Mateo 4, del 1 al 11, el ayuno de Jesús en el desierto, donde fue tentado, también fueron de 40 días. Cuando nuestro Señor asciende al cielo, ¿verdad? Una vez, cuando Él es sacrificado, una vez resucitado, dura 40 días aquí en la tierra, compartiendo con sus discípulos durante 40 días antes de la ascensión, o sea, antes de subir al Padre. Ahí lo puedes ver en Hechos, capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1, 3 del libro de los Hechos. O sea, el 40 por lo regular está relacionado, como te digo, a un tipo de prueba, algún tipo de sufrimiento, ¿sí? Y la expresión, cuando nosotros vamos a los templos o cuando los creyentes católicos van al templo, el sacerdote le pone la cruz en la frente y le dice, eres polvo y al polvo has de volver. Esta expresión es bíblica, te voy a llevar, ¿verdad? Al Génesis capítulo 3. Génesis 3:19, ¿verdad? Cuando el Señor está hablando acerca, ¿verdad? En este capítulo es cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, y le dice Dios, Jehová, hablándole al hombre, le dice en el capítulo 3, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, o sea, hasta que mueras, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es una manera de recordarnos y efectivamente, ¿verdad? Nosotros fuimos formados del polvo. Es literal, hermano. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Es literal. Capítulo 2, versículo 7 del mismo libro del Génesis. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Una vez que estaba formado el hombre con la tierra, ¿verdad? El Señor sopló en su nariz. O sea, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. O sea, el equipo, la unión de la tierra, con el soplido de Dios, con el espíritu, con la vida. Lo que Dios estaba soplando, aquel montón de tierra, ¿verdad? Era vida. ¿Sí? Hay un pasaje muy curioso, te voy a llevar así rapidito al libro de Eclesiastés. Eclesiastés 12:7. El libro de Eclesiastés 12:7 dice algo muy bonito, muy interesante y muy relacionado con esto. Capítulo 12:7 del libro de Eclesiastés dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. O sea,
nada más vuelve a donde era. Y luego dice, ahí mismo en el 7, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. O sea, basado en esta analogía, ¿verdad? O en esta acción de Dios de formar al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Al soplarle se convierte en algo con vida en un hombre y, ¿verdad? Eclesiastés nos lleva a la parte que converge o que se devuelve, ¿verdad? Y que amarra este pasaje de Génesis 2:7 y aquí en 12:7 de Eclesiastés nos dice, mira, ¿sabes qué? Cuando el hombre muere, ¿verdad? Va a volver a la tierra su cuerpo, pero el espíritu vuelve ¿a quién? A quien lo dio, o sea, vuelve a Dios. ¿Por qué los sacerdotes, ¿verdad? Usan, hermano, ese pasaje, ¿verdad? Es una manera de recordarnos nuestra fragilidad. Es una manera de recordarnos que nosotros vamos a tener un día que separarnos de los dos seres o los tres seres, vamos a decir, ¿verdad? Que formamos, ¿verdad? Al ser humano o nosotros mismos. El proceso para que el alma se separe del cuerpo es lo que nosotros llamamos muerte. Ese proceso solamente puede darse una vez que el factor muerte llega, separando. Es la separación literal del ser interno y del cuerpo humano. Y volvemos, el hombre tiene que volver a la tierra, es una disposición de Dios y el espíritu a él que lo dio. Ahora, ¿por qué decimos que somos de la tierra? La ciencia y la fe, o la ciencia y Dios, no son dos cosas separadas. Muchas veces nosotros como hombre, nuestro entendimiento ególatra, egoísta, ¿verdad? Soberbio, pensamos que la ciencia nos va a llevar a otra solución. La ciencia, hermano, en una persona, una opinión muy personal, ¿verdad? De este siervo, es que la ciencia simplemente es otro lenguaje, pero el mensaje es el mismo. Dios es el creador. Lo único que llega a la ciencia es lo que la Biblia nos dice. Por ejemplo, mira, me gustaría compartirte algo que estuve escarbando por ahí, ¿verdad? Y que te voy a comprobar científicamente que nosotros somos polvo, somos tierra, somos parte de la tierra. Mira, primeramente te voy a decir algo, el 60% de nuestro cuerpo es agua. El 60%, incluso en las partes duras de nosotros, ¿verdad? Que son los huesos, el 30% de los huesos es agua. O sea, es la formación la fórmula química, ¿verdad? Del agua es H2O, o sea, oxígeno e hidrógeno. Es la unión, ¿verdad? En esa matemática de esos dos elementos, ¿sí? Ahora, por lo tanto, los elementos más presentes en el cuerpo de nosotros, si nosotros somos 60% agua, los elementos más presentes, obvio, es el hidrógeno y el oxígeno. Pero hay otro elemento importante que está en nosotros, ¿verdad? Y es el carbono, o sea, un elemento muy ligero, un elemento muy liviano, pero que después del oxígeno es parte de nuestra composición. Y tú sabes que la Tierra tiene esos elementos, ¿sí? Ahora, más o menos así quedaría haciendo esa investigación, o esa pequeña búsqueda de que nosotros somos hidrógeno, oxígeno y carbono. Más o menos así tendríamos nosotros el balance. Por ejemplo, mira, nosotros en nuestro cuerpo tenemos 65% de oxígeno. ¿Ok? 18% de carbono y 10.2% de hidrógeno. Ahora, si a esos elementos que la misma ciencia ha llegado en sus estudios, en sus análisis, si a esos tres elementos añadimos 3.1 de nitrógeno, fíjate bien, ya no es hidrógeno, es nitrógeno, ¿verdad? Un poquito de calcio,
Es como si estuviéramos haciendo una receta, fíjate, ¿verdad? Le añadimos, ¿verdad? A ese 65% de oxígeno, 18% de carbono, 10.2 de hidrógeno, ¿verdad? Si añadimos 3.1% de nitrógeno, un poco de calcio para esos huesos, ¿verdad? 1.6, ¿verdad? De calcio, 1.2 de fósforo y 0.25% de potasio y sulfuro, o sea, un poquito de sodio. Si le añadimos un poquito de magnesio, un poquito de cloro, llegamos a nuestra composición, ¿verdad? Química total, o sea, un 99.95 de nosotros. Toda esta composición de sodio, sulfuro, potasio, ¿verdad? Magnesio, cloro, nitrógeno, calcio, todo eso está compuesta en la Tierra, ¿sí? Pero hay un factor que si te fijas, nosotros lo quise subrayar para ver si lo notabas. Nosotros no somos el 100% de estos elementos, somos el 99.95. ¿Por qué te digo que somos el 99.25? Porque hay una teoría, hermano, hay un grupo de médicos que desde 1789, 88, ¿verdad? Él empezó un médico llamado Duncan McDowell. Duncan McDowell empezó una investigación, él era doctor y trabajaba de voluntario en un lugar donde había muchos enfermos terminales, sobre todo de peste y cosas así. Él trabajaba ayudándoles un poquito y él empezó una investigación muy interesante. Él empezó a descubrir que los muertos que fallecían a los pocos segundos de fallecer pesaban aproximadamente 3/4 de onza menos. O sea, 3/4 de onza que podríamos nosotros comparar, por ejemplo, con 21 gramos. O sea, un muerto que acaba de fallecer, ¿verdad? Al momento de pesarlo, unos segundos después, ya pesaba menos. Y eso en los últimos siglos se ha venido desarrollando esta teoría, porque todavía no se ha comprobado realmente, ¿verdad? Entonces, nos da espacio a que ese 99.95% formado de los elementos de la Tierra, le falta una pequeña parte para ser el 100%. Y esa pequeña parte sería, ¿verdad?, el alma. Qué bonito, ¿verdad? Te fijas que cuando se junta la ciencia y la fe podemos encontrar más explicaciones al respecto. O sea, polvo eres y polvo te convertirás. Una verdad científica, pero también una verdad que Dios ya la dijo muchísimos años antes que la misma ciencia. De tal manera que ese 0.005 que falta, ¿verdad?, sería lo que pesa en nuestra alma. Así es que la expresión en polvo eres y en polvo te convertirás, ¿verdad?, no es muy alejada de la verdad. Por eso te digo, si nosotros no festejamos la Cuaresma como ellos, no quiere decir que nosotros no entendamos, no participemos del conocimiento que genera esto, porque todo esto es bíblico. De tal manera, ¿verdad?, que esos 40 días en los que dura la Cuaresma, nosotros ese tiempo lo podemos agarrar también. Yo en lo personal comparto esto, ¿verdad? Yo en lo personal estos 40 días me gusta mucho predicar, me gusta mucho las enseñanzas de los miércoles, de puro los evangelios. Solo Jesús, o sea, puros evangelios de Jesús. O sea, la historia de Jesús, la vida de Jesús, los milagros de Jesús, el ministerio de Jesús, la muerte de Jesús. Para el día que lleguemos ya a lo que es el domingo de resurrección, ya nosotros vayamos bien cargados, ¿verdad?, del conocimiento a dónde nos va a llevar, a dónde nos lleva. Estos 40 días los podemos tomar para meditar, para pensar, ¿verdad?, para reflexionar acerca de eso. Hay una parte que también es importante y que es un poquito contradictorio, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora, ya que más o menos supimos lo que es los 40 días de la Cuaresma, lo que es lo que se celebra en ellos, lo que es y significa
la ceniza, ¿verdad? Al inicio de la cuaresma. Hay una parte que también te quiero comentar porque se terminó precisamente hoy en este día también, y es algo contradictorio. Contradictorio porque va muy en el sentido opuesto de lo que significa la cuaresma, y es el carnaval. Es algo de lo que tenemos que hablar también, y es porque es uno de los puntos, ¿verdad? ¿Por qué los evangélicos o la fe evangélica o los grupos evangélicos o denominaciones cristianos evangélicos no festejamos la cuaresma como lo festejan los cristianos católicos romanos? ¿Sí? El carnaval simple y sencillamente, hermano, ¿verdad? Es una reverenda fiesta. De hecho, ¿verdad? Hasta la misma palabra carnaval, o sea, es un libertinaje, o sea, una semana antes, si tú te fijas, en la mayoría, por ejemplo, el carnaval más famoso es el carnaval de Río de Janeiro, que este 2021 fue cancelado. Si no estoy mal, creo que el del 20 también, pero no estoy seguro, no tengo esa información. Pero de ahora, si se canceló, el carnaval se acaba el día de ayer, martes. ¿Sí? El carnaval empieza el jueves de la semana pasada, o sea, una semana antes de la cuaresma. ¿De qué se trata el carnaval, hermano? Simplemente es un libertinaje, ¿verdad? Que está justamente pegadito a la cuaresma. El carnaval literalmente, ¿verdad? Es muy viejo, son viejas paganas, son fiestas paganas muy viejas, muy antiguas, de por allá de los pueblos sumerios, ¿verdad? De los egiptos, del egipcio o del Egipto viejo, en lo cuales, ¿verdad? Hacían fiestas en estas temporadas, fiestas paganas a sus dioses. Por ejemplo, al Apis o al toro en Egipto, ¿sí? A Baal o el señor de las moscas, ¿verdad? O manera diferente, ¿verdad? De que Satanás se ha vestido a través de la historia del hombre. Y lo hacían en estas temporadas porque por lo regular de aquí a que se termine la cuaresma, que termina en el domingo de resurrección, pues también empieza el equinoccio de primavera. En esos días empieza. Estas fiestas, hermanos, eran generadas o se hacían, ¿verdad? En veneración a los dioses paganos, se le ofrecían sacrificios, se le ofrecían inclusive muertes, niños. El mismo libro de Deuteronomio, ¿verdad? Nos habla de que el pueblo aquel entonces que iba a entrar a la tierra prometida no tenía que ofrecer sus niños al fuego, ¿verdad? A Baal. No tenía que hacer ese sacrificio. Dice que esos pueblos por eso fueron echados de esas tierras, para que entrara el pueblo de Dios, ¿verdad? Por esas costumbres tan bárbaras. En estos tiempos, para amanecer o para que las cosechas fueran buenas, ¿verdad? A sus dioses les presentaban sacrificios, les presentaban niños, los mataban, ¿verdad? Entonces, de esta manera es el carnaval, ¿verdad? Es carne a Baal. Es una manera de expresarlo, es ofrecer carne a Baal, ¿sí? Quizá la mejor, ¿verdad? No es tan común en nuestros días, pero ahora el ofrecer carne es un poquito diferente que en esos tiempos. A los dioses paganos ahora, ¿verdad? Por ejemplo, al dios de la pornografía, al dios de la lujuria, se le presentan sacrificios también de carne, ¿sí? ¿Qué es el carnaval? Fíjate lo que es el carnaval. El carnaval de Río, aproximadamente 2 millones de personas salen a las calles en esos días. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y el martes, ¿verdad? Es el día de máxima celebración. Se le presenta carne a Baal, o sea, carne a Dios. Las personas semidesnudas, ¿verdad? Se vuelve un Sodoma y Gomorra en esas ciudades. En Río de Janeiro, por ejemplo, ¿verdad? Se instalan, así como nosotros vemos, ¿verdad? Baños públicos de esos de la construcción, de esos azules, se instalan lugares para prostitución, o sea, cuartitos móviles para la prostitución. ¿Sí? Y eso es no solamente en el río, ese es el Río de Janeiro, no es, ese es el más grande, pero por ejemplo en Mazatlán, en nuestro país también se hace, en Guaymas, Sonora se hacía, no sé todavía si se sigue haciendo, inclusive en Europa,
se hace. En ese tiempo, ¿verdad? En Roma, por ejemplo, en las Saturnalias, que también era algo parecido, en las cosechas, se hacía esto. Que, por ejemplo, en Luisiana, el famoso Mardi Gras, si has oído un poquito hablar del Mardi Gras, precisamente se acaba el día de ayer, o sea, el martes. ¿Y qué significa? Así como nosotros tratamos de buscarle una manera de expresar lo que es carnaval, que es carnaval, ¿verdad? También el Mardi Gras, si nosotros lo traducimos literalmente, vamos a ver qué significa, ¿verdad? El martes de lardero o martes de la gordura o el martes de la grasa, eso es lo que significa Mardi Gras. ¿Y por qué es Mardi Gras? ¿Por qué la palabra? Porque al empezar la cuaresma, todos se ponían, ¿verdad?, con las manos en el pecho, y con colas a las iglesias a recibir la ceniza. Pero una noche antes, ¿verdad?, era darle rienda suelta a todos los excesos. ¿Por qué se disfrazaba la gente? Porque de esa manera, ¿verdad?, podían cometer los peores pecados, los que tenían tendencias homosexuales, se gozaban en ello, la gente podía comer y tomar lo que se le viniera en gana. Ya dijimos que esos 40 días son de recato, de moderación, pero una semana antes era todo lo contrario. La Iglesia Católica no quiere reconocer que eso va de la mano, pero sin embargo eso se generaba, ¿verdad?, en Roma. ¿Cómo llegó a Europa? Pues por la conquista del Imperio Romano. ¿Cómo nos llega a América? Pues por todos los barcos mercantes, ¿verdad?, que venían a América. Todas esas tradiciones las fuimos absorbiendo nosotros. De tal manera, ¿verdad?, que el Mardi Gras es el cierre del carnaval. Es, ¿verdad?, lo que significa, es lo que es. Se termina ayer y ahora la gente, ¿verdad?, en la borrachera, en los excesos, en el sexo indiscriminado, en la borrachera, en todo lo que significa un carnaval. Y el miércoles ceniza, ya todo el mundo, ¿verdad?, en una posición de recato. Por eso es que el mundo evangélico, ¿verdad?, pues sinceramente, hermano, pues no festeja todo esto, no lo festeja, ¿verdad? Es muy raro. Ahora, ¿por qué las fechas? ¿Por qué una semana antes, ¿verdad?, de Cuaresma? El Mardi Gras o el cierre del carnaval está muy relacionado, ¿verdad?, al domingo de resurrección. El domingo de resurrección está basado en el calendario, porque si tú te fijas, la resurrección, el domingo de resurrección, no siempre cae en las mismas fechas. No es, por ejemplo, el 4 de julio, no es, por ejemplo, el 25 de diciembre, ¿sí?, sino que se va moviendo. ¿Por qué pasa eso? Pasa eso, hermano, porque está relacionado con la luna. El calendario lunar, ¿verdad?, y el solar rigen estas fechas. O sea, por ejemplo, ¿verdad?, el domingo de resurrección es el primer domingo, fíjate bien, esto es importante, es el primer domingo después de la luna llena. Cuando la luna está en su máxima expresión, el próximo domingo siempre va a ser, ¿verdad?, el día de resurrección. Después de la luna llena, ¿verdad?, llega el domingo de resurrección. Y obviamente el Mardi Gras o el carnaval son 47 días antes de la resurrección, o sea, un domingo antes. Por eso es que el Mardi Gras o el carnaval también cambia, ¿verdad? No siempre son las mismas fechas, son 47 días antes de la resurrección. En el domingo de la resurrección, ¿verdad?, de ahí sigue lo que nosotros conocemos como el equinoccio de primavera. O sea, es el cambio, ¿verdad? Es el cambio de la temporada. Ahora, esta contradicción del carnaval, la carne para Baal, los excesos, ¿verdad?, lo que significa eso, y después de repente, de un día para otro, ya nos volvemos o queremos vivir en santidad, eso ha hecho pensar, ¿verdad?, al mundo evangélico, o sea, a los cristianos evangélicos, a no celebrar la Cuaresma propiamente como lo festejan, ¿verdad?, los cristianos católicos romanos.
¿Por qué no lo festejamos? Si tú eres evangélico, si tú perteneces a una iglesia de denominación evangélica, tú vas a ver, ¿verdad? Y saber que el hombre no puede ganar méritos para con Dios. Nosotros no porque vayamos de rodillas a la basílica, no porque dejemos de comer carne todos los viernes, no porque dejemos de tomar alcohol esos 40 días, que en mi opinión, ¿verdad? Mejor deberíamos, aquel que le gusta la tomadera, pues que deje, ¿verdad? En el año de tomar y que mejor festeje en la cuaresma, son nada más 40 días, ¿sí? O sea, el hombre no puede ganar méritos para con Dios. Amado hermano, Dios nos llama por gracia, por misericordia. No es por los sacrificios que nosotros hagamos, no es por los ayunos, no es por todo lo que nosotros pudiéramos presentar de algún tipo de sacrificio, ¿sí? La salvación, el perdón de pecados es un regalo, es un don de Dios. No es por obras, como dice Efesios 2, 8, 9, no es por obras, para que el hombre no diga, mira, ¿sabes qué, Señor? El día que estemos ante su presencia, yo merezco la salvación porque dejé de comer carne todos los viernes de las cuaresmas durante toda mi vida. En ese día de la cuaresma me guardaba del alcohol. Me guardaba de ir a visitar a mis amigos. Me guardaba de ir a la cantina del barrio. Y por eso merezco la salvación. No, hermano, no es por lo que tú hagas, ¿verdad? No es por lo que yo haga. La salvación es un regalo de Dios. Ahora, en estos 40 días, todo lo que sucede aquí en el mundo católico romano, ¿verdad? Es una forma litúrgica de adoración. Bueno, a lo mejor la palabra litúrgica se te hace un poquito rara, le explico, ¿verdad? Litúrgica quiere decir que es algo determinado por la jerarquía de la iglesia, o sea, la jerarquía de la iglesia hace los programas bien pensados, o sea, no salen del corazón de la persona. Acuérdate que Dios en el capítulo 4 del libro del Evangelio según San Juan habla de que Dios a qué tipo de adoradores busca, ¿verdad? A los adoradores en espíritu y verdad, no a los adoradores litúrgicos, no a las plegarias, a las oraciones escritas por alguien para que los demás las repitan mecánicamente, fríamente, artificialmente. Es por eso que el mundo evangélico no practica eso. O sea, una adoración litúrgica, ir a la iglesia por ceniza, ¿verdad? Después de haber estado amanecido todo el día en el carnaval, no es algo del corazón, es algo mecánico, es algo por tradición, es algo que nos impusieron. No ha habido una libertad, no hemos sido rescatados por medio de la verdad, de la mentira que muchas veces a lo mejor nuestros propios padres nos llevaron. ¿Sí? Así es que no nace del corazón esa adoración, ¿verdad? Es de la boca para afuera. Muchas veces están rezando, están haciendo una oración mecánicamente. Te voy a llevar a Mateo. Mateo nos dice algo muy interesante, lo comparto, me gusta, me encanta este pasaje, está en Mateo 15, porque está hablando Jesús. No está hablando alguno de los escritores de los evangelios, perdón. Está hablando el mismo Jesús, ¿verdad? No lo escribe Mateo, pero es Jesús hablando. Mateo 15, versículo 7 al 9. Fíjate lo que dice. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Eso es lo que genera la liturgia de un culto planeado, ¿verdad? Un culto frío y mecánico en el que solamente nosotros nos convertimos en repetidores como periquitos, ¿verdad? De oraciones que muchas veces ni siquiera estamos entendiendo. Perdón,
Oraciones que muchas veces no entendemos y que estamos repitiendo nada más, o sea, de los dientes para afuera, pero nuestro corazón está muy lejos de ese lugar. Eso es lo que está diciendo Jesús, eso es, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos que evitar. Yo concluyo, hermano, esta información, esta clase, porque más bien que todo es una clase, ¿verdad? No es propiamente una enseñanza, sino es más bien informativa. Y yo concluiría, ¿verdad?, por la cuestión del tiempo, de esta manera, acerca de la Cuaresma. El que nos digan que somos polvo y ceniza es una gran verdad. Nos recuerda nuestra fragilidad. Nos recuerda que un día la muerte o el factor muerte va a venir a separarnos, va a venir a dividirnos, va a venir a mandar, ¿verdad?, el cuerpo a la tierra y el espíritu al que lo dio. Un día la muerte va a llegar y nosotros somos tan frágiles que tenemos que pensar en estos 40 días, de preferencia, todos los días, pero de preferencia, estos 40 días, en que la resurrección de Jesús es una oportunidad de vida. Porque Él es las primicias, dice la Biblia, de muchos hermanos. O sea, Él es el primero que va a resucitar en ejemplo para todos aquellos que confesemos su nombre. No que vayamos a la iglesia, porque nosotros luego le contestamos esto. Hermano, ¿crees en Jesús? ¿Ya tienes tu vida asegurada? Sí, yo todos los domingos voy a la iglesia. No, yo no te pregunté si tú vas a la iglesia. Tú puedes ir a la iglesia todos los días, pero eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es creer que Jesús es el Hijo de Dios y empezar a vivir según Él nos ha enseñado y nos ha mostrado con su ejemplo. Lo que nos va a salvar es ser sellados por el Espíritu Santo, apartados de un mundo caído, de un mundo fatal, de un mundo lleno de tradiciones, de doctrinas de hombre y de pensamientos erróneos. Lo que nos va a apartar es el Espíritu de Dios que nos va a enseñar a vivir en santidad para que nosotros así podamos ver el rostro de Dios. Pues nada inmundo va a entrar a ese lugar. Así es que, amado hermano, concluyo en decirte que la Cuaresma no es mala. La Cuaresma debe ser para nosotros, no de festejo, no de ir a ponernos ceniza, no de ir a misa de esto, a misa de lo otro, sino que tenemos que pensar en estos 40 días, meditar en la resurrección de Jesús. Tenemos que leer los evangelios, conocer, empaparnos de Jesús. Eso sí es recomendable. Buscar la cercanía con Dios a través del estudio de los evangelios para poder entender clara y absolutamente lo que significa ser salvo a través de la sangre de Jesús, eso sí es imperativo que nosotros como iglesia en estos 40 días, de preferencia todos los días, pero repito, en estos 40 días podamos hacer que hoy miércoles, que inicia esos 40 días para nosotros, sea un reloj en el que nos lleve hasta el domingo, los que el Señor nos preste vida para ese entonces, el domingo 4 de abril, a festejar juntos la resurrección, o sea, a festejar la vida. ¿Sí? Aprende de los demás, ¿verdad? Aprendamos juntos de los demás, no para criticarlos, sino para entenderlos. Acuérdate que la palabra dice que nosotros, ¿verdad?, tenemos que agarrar de todo, pero tenemos que escoger lo mejor. Y lo mejor es la Biblia, lo mejor es la palabra que es escrita. Así es que gracias por ese tiempo. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengas del tema o cualquier otro, ¿verdad? Por favor, háznoslos saber. Pastor Martín Lizárraga, de Oasis de Salvación. Bueno, pues un saludo, ¿verdad?, a todos aquellos que se nos han unido en esta clase, ¿verdad? Al hermano Jesse Gaitán, que gracias a Dios ya el hermano ya está bien, ya salió, ¿verdad?,
de ese virus. También nuestra hermana Meche, ¿verdad? También nuestra hermana Mercedes se comunica, se unió, ¿verdad? A esta enseñanza. Estefanía Lizárraga también, ¿verdad? Aquí en Tucson, a Jorge Barraza también, a Sergio Ortega, allá en Nogales, Sonora, a Abigail Lizárraga, aquí también en Tucson, a nuestra hermana Eli, allá en Nogales, Sonora, a Vivi Lizárraga, ¿verdad? Y a muchas otras personas, hermano, que hoy, ¿verdad?, el Señor ha puesto en sus corazones. Y bueno, te doy gracias por este tiempo en que hemos compartido. Sí, hay algunas oraciones que estamos nosotros llevando delante del Señor, ¿verdad? Estamos pidiendo por Daniela, por problemas personales, hijo de nuestra hermana Marisol y Sergio, allá en Nogales, Sonora. Estamos y seguimos pidiendo por Miriam Riesgo, ¿verdad? Por esa infección en la nariz. Estamos pidiendo por Viviana, ¿verdad? Por salud. Estamos pidiendo también por Sasha y Mateo, le estamos rogando al Señor, ¿verdad? Por estos dos bebés. Estamos pidiendo también y llevando una oración a Amy Rivera por liberación, ¿verdad? De cadenas de adicción. También estamos pidiendo por la salud de nuestra hermana Sandra Chávez. Estamos solicitando al Señor su gracia y misericordia para Lupita Enciso, ¿verdad? Por esa tiroides, ¿verdad? Que está sufriendo. También estamos pidiendo por Lupita Enciso y por su familia, ¿sí? Por sus hijos, por su esposo Jesús, allá en Hermosillo, Sonora. Estamos también pidiendo por Magda y Roxanne, ¿verdad? También allá en Hermosillo. Estamos suplicándole al Señor. Estamos también pidiendo por Lulú, por Fernando Aguilar, ¿verdad? Por esa vida de fe, por esa renovación, por ese nuevo empezar en la fe. Dice la palabra que aquel que está débil, que nosotros tenemos, ¿verdad?, que motivarlo, nosotros tenemos que exhortarlo a que vuelva, a que se conecte. Que en estos 40 días la manifestación, el poder y los milagros de Dios se multipliquen en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Fernando Aguilar, de Lulú, su esposa, por sus hijos, ¿verdad? Andrés, Yolanda, Fernando. Sigamos orando por ellos, ¿verdad? Ya los muchachos se están acercando. Ahora falta que los papás, ¿verdad?, se acerquen también y sean un ejemplo. Amado hermano, no pidamos a Dios que nuestros hijos vayan a la iglesia, se conecten con el Señor, cuando nosotros quedamos llevar, ¿verdad?, una vida desapegada. No, hermano, no funciona así. La bendición de Dios empieza por los padres, ¿verdad? Y así como el aceite en las barbas de Aarón corría de arriba hacia abajo, así también la bendición en las familias empieza por los padres, ¿verdad? Y empapa a sus hijos. Tenemos que nosotros ser un ejemplo para que ellos puedan, ¿verdad?, también conectarse con Dios, ¿verdad? Estamos pidiendo también oración por nuestra hermana Betty. Betty pide, ¿verdad?, por su salud y la de su esposo, que es Jesús, Jesse, ¿verdad? Pero también por sus hermanos, ¿verdad?, por esa vida en peligro que tienen ellos. Entonces, también está Betty en nuestras oraciones. También estamos pidiendo por Carlos. Carlos es un compañero de nuestro hermano Eleazar Carrasco, ¿verdad? Carlos sufre de cáncer, de un tipo de cáncer. Entonces, también esta oración, hermano, la empezamos apenas el día de hoy, ¿verdad? Hay que llevarla al Señor, ¿sí? Por Carlos, acuérdate, Carlos, compañero de nuestro hermano Eleazar. También estamos pidiendo por nuestro hermano José Luis Sánchez. Él es cuñado de nuestra hermana Elizabeth Carrasco, o sea, hermana de nuestro hermano Eleazar, ¿verdad? Por fortaleza. Perdón, esposa de nuestro hermano Eleazar, hermana Elizabeth, pero José Luis Sánchez es cuñado de ella. Nuestra hermana Elizabeth pide, ¿verdad?, para que a Dios por José Luis Sánchez, por fortaleza, por muerte de su hermana. Estamos viendo, hermano, pues obvio, ¿verdad?, por este tipo de pandemia y circunstancia que estamos viviendo, la muerte de muchos seres queridos, ¿verdad? Eso nos debe recordar nuestro tema hoy. De polvo salimos, ¿verdad?, y al polvo hemos de volver. Entonces, que la cuaresma no sea algo litúrgico, mecánico, sino que sea un tiempo, ¿verdad?, de preparación para el mundo evangélico,
a buscar la comunión con el Señor. Estas oraciones, hermano, es gente que ha decidido buscar el consuelo, la dirección, la medicina divina, y nosotros como pueblo somos llamados a interceder unos por otros. Por eso es que al terminar el servicio siempre me gusta leerlas para que tú, hermano, adoptes oraciones o te grabes oraciones o apuntes oraciones y le lleves al Señor en esos devocionales diarios que tú tienes con Dios, le lleves también por nuestros hermanos que ahorita en este momento, ¿verdad?, están en dolor, están en sufrimiento, están en algún tipo, ¿verdad?, de prueba. Así es que es necesario que nosotros los apoyemos en oración. Me despido, hermano, por el tiempo, así es que oremos delante del Señor y llevamos estas peticiones para que el Señor haga de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, no por los méritos de cada uno de nosotros, Señor, sino por los méritos en la cruz de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Allá en la cruz del Calvario, Señor, en el derramamiento de su sangre preciosa, por la cual nosotros, Señor, nos apropiamos de su justicia. Hoy, Señor, somos justos gracias a Él. Hoy podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, ante tu presencia, Padre, para suplicarte por nuestra vida y la de nuestros hermanos, para suplicarte por cada oración que hoy llevamos, Señor, a tu pueblo, para suplicarte, Señor, por esas peticiones, para que tú, Señor, en tu infinita misericordia, nos des paz en nuestro corazón para entender y comprender la decisión que tú tomes en cada una de ellas. Descansamos en eso, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, porque sabemos que tu voluntad siempre es buena, Señor, es agradable para nuestras vidas, es perfecta para nuestro ser. Y por eso, Señor, en esta noche, delante, Señor, de ti nos despedimos a tu pueblo, Señor, bendiciéndolo. Nos despedimos de tu presencia, Señor, o de este lugar, de esta transmisión, para que nuestro espíritu siga ligado al tuyo por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Nos despedimos, Señor, y yo bendigo a tu iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado hermano, gracias por su tiempo, el Señor les bendiga. Y que descansen, si Dios lo permite, ese domingo a las 11 de la mañana estaremos conectándonos para el primer mensaje de estos 40 días antes de la resurrección. Buenas noches.